en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, verso 34. Gracias a todas las visitas, parte de mi familia que nos está acompañando hoy. Nos sentimos contentos. Y todo aquel que en este día dijo, yo voy a estar en la casa de Dios. Amén. Gracias, Jenny, por estar aquí con nosotros. Nos bendices con tu visita, de verdad que sí. Gracias a todos. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, mi Dios, por tu bendición de que nos da la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, Señor, con la actitud de alabarte y bendecirte. Gracias, mi Dios, porque tu Espíritu Santo se está dejando sentir de una manera especial como tú sabes hacerlo, como a ti te gusta hacerlo, Dios amado. Padre, sigue manifestando tu gloria, Dios amado, porque queremos que tu gloria sea exaltada, queremos bendecirte, Dios amado, queremos publicar quién es Jesús de Nazaret, el que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, se entregó totalmente para que en su muerte recibiéramos vida, y a Él queremos dar gloria, y a Él queremos dar alabanza, y a Él queremos exaltarlo, porque solamente Él merece ser glorificado. Aquí estoy como tu siervo, Dios mío, disponible para que me use, Dios mío, conforme a tu voluntad. Tú sabes la palabra que tu iglesia necesita escuchar en este día. Tú sabes la palabra que muchos vecinos que están al alcance de esta voz necesitan escuchar en este día. Háblanos, Dios mío, para tu gloria y tu honra. Toca la vida, Dios mío, sana a los enfermos, liberta al que esté atado, Dios amado, porque cuando tú pasas por un lugar, cosas grandes ocurren, Dios mío. Queremos bendecirte y glorificarte, Dios. Gracias por Jesús. Amén. En esta palabra Jesús, Él acentúa, afirma y emula, muestra, copia lo que es la palabra del perdón. Una palabra que si tú te pones a analizarla envuelve tanto. Una palabra que lleva tanta autoridad. La palabra perdón, Jesucristo en este momento, cuando había caminado por todo aquel lugar, por todo aquel camino tan difícil, tanta gente que Él vio en el camino que en un momento recibieron bendición de Él, y es posiblemente en aquel camino hacia el Calvario, Jesucristo tiene que haberlos visto a ellos señalándolo, juzgándolo. Quién sabe cuántos tenían piedras en la mano, porque en muchas ocasiones recibimos bendición de Dios, pero en algunos momentos como que nos desconectamos de Dios y nos convertimos en gente que tratamos de ser oposición a lo que es el caminar del Señor. Y en aquel camino hacia el Calvario, Jesucristo tiene que haber visto tanta gente que Él bendijo, tanta gente que Él puso un pedazo de pan en sus brazos, tanta gente que Él puso sus manos sobre su cuerpo y la enfermedad se fue. Es posible que Él se encontró con gente asumiendo este tipo de actitud, y eso también tiene que haber causado tristeza a su corazón. Porque en muchas ocasiones Dios nos bendice y Él espera que publiquemos eso que Él ha hecho en nosotros, que lo comuniquemos al vecino, se lo comuniquemos a todo aquel que está cerca de nosotros. Pero la actitud que asumimos en muchas ocasiones es guardar silencio. Óyeme, cuando guardamos silencio después que Dios nos ha bendecido, asumimos la actitud como si tomáramos una piedra en las manos y tratáramos de lanzársela al maestro. Porque si Él nos dice, voy a hacer un milagro en ti para que yo sea glorificado, voy a hacer un milagro en ti para que tú no cierres tus labios, sino que comiences a publicar las cosas bellas que yo hago en ti. Y cuando Jesucristo caminó por todo aquel lugar, cargando aquella cruz tan pesada, llegó hasta el monte donde Él iba a ser crucificado. Como dije antes, fue castigado, pusieron clavos en Él, no clavos como de embuste, sino clavos de verdad que rompieron su piel, tienen que haber quebrantado su hueso. Lo levantan a modo de exhibición en aquel monte para que todo el mundo viera que el Rey del Rey, el Rey de los judíos, estaba ahí en aquel lugar tratando de hacer muchas cosas, supuestamente según ellos, pero imposibilitado de hacer cosas buenas. Y qué mentira tan grande, ¿verdad? Porque Jesucristo no necesitaba tener sus brazos disponibles para bendecir a aquel pueblo. Jesucristo no necesitaba tener sus pies disponibles para poder guiar a aquella gente por el camino que Él quería llevarlo. O sea que el poder de Dios estaba en Él, que aunque estuviera amarrado, aunque tuviera clavado sus brazos, sus pies estuvieran clavados, aunque estuviera herido, Él estaba en la misma actitud de completar el propósito para el cual Dios lo trajo a este mundo. Y vemos que a lo largo de todo el ministerio terrenal de Jesucristo,
La oración fue una parte integrante del mismo. Y vemos que en esta expresión, cuando él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, esa expresión se divide en tres partes. La primera es la oración. Él dice, Padre. Él se refiere al Padre porque era su Padre, porque Él era el Hijo del Dios del cielo, y es la primera ocasión después inclusive después del Viejo Testamento, es la primera ocasión donde alguien se refiere a Dios como Padre. Ni los profetas, ni los reyes, nadie se había referido a Jehová, Dios de los ejércitos, como Padre. Pero Jesucristo reconocía que era el Padre, porque Jesucristo reconocía que Él pertenecía a Dios, y se expresa en aquella ocasión, Padre. Dice, él tenía relación con Dios, por lo tanto tenía la autoridad, tenía el poder para llamarlo Padre, porque era su Hijo. Y cuando él comienza aquella expresión, él comienza en una actitud, Padre. ¿Cuánto implica la palabra Padre? Es una palabra preciosa, es una palabra que invita a la adoración, porque cuando tú le dices a Dios Padre, es que tú te estás abriendo a Él y quieres exaltarlo y quieres reconocer quién era Él. Jesucristo en aquel momento, aunque estaba dolido, reconoce que el Dios del cielo era su Padre. O sea que el Dios del cielo podía ayudarlo a Él en medio de aquella crisis. Cuando nos abrimos al Dios del cielo y le decimos Padre, porque sabemos que Él puede suplir nuestras necesidades. Sabemos que en momentos cuando alguien nos persigue o trata de hacernos daño, el Padre que da su vida por su Hijo y trata de cubrirlo, protegerlo. Y eso era lo que Él necesitaba en aquel momento. Decirle, Padre, estoy aquí dispuesto a cumplir el propósito para el cual tú me enviaste en este mundo, pero necesito que tú me acompañes, que tú me ayudes, porque esto que voy a pasar no es nada fácil. Vemos en 4 ocasiones mientras Jesucristo estuvo orando en su ministerio, que en el momento que oró inmediatamente recibió la respuesta a su petición, porque Jesucristo hizo de la oración algo muy importante para Él. Él podía pasar momentos sin comer, podía pasar momentos sin descansar, pero nunca vemos en su caminar en este mundo que Él despreció la oportunidad de ir al Padre en oración, porque Él sabía que ese momento que Él pasaba con el Padre, eso lo iba a sostener para el futuro. Y vemos que a muchos eventos que se presentaban antes de ellos, Jesucristo iba al Padre en oración, porque sabía que el Padre le iba a dar la solución a su problema, sabía que el Padre le iba a dar la fortaleza, sabía que el Padre le iba a dar la dirección. Y vemos en algunas ocasiones cuando Jesucristo ora al Padre que inmediatamente llega la respuesta. Una de esas ocasiones fue en el bautismo. En el bautismo dice en Lucas 3, 21 al 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino la voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En una segunda ocasión, cuando Jesucristo ora al Padre e inmediatamente recibe la respuesta a su petición, lo vemos en Lucas 9, 28 al 35, y es en el monte de la transfiguración. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Subió al monte a buscar la presencia de Dios. Subió al monte a conectarse con el Padre eterno, que sabía que en ese momento Él lo podía bendecir. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Cuando tú vas delante de la presencia de Dios, tú no vas a quedar igual que como estabas. Algo va a ocurrir en ti, que tú vas a resplandecer. Algo va a ocurrir en ti, que el brillo de Dios se va a reflejar en ti. Dice, y su vestido blanco y resplandeciente. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí. Otro momento importante que Jesucristo clama al Padre y la respuesta a su petición llega también fue en el huerto de Getsemaní, cuando Él se apartó con sus discípulos un poco tiempo antes de ser entregado a los soldados para ser buscado, para ser crucificado. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Óyeme, en muchas ocasiones necesitamos acercarnos al Padre, reconocer que el Padre está dispuesto a fortalecernos.
Pero Dios pide que nos acerquemos a Él porque Él tiene, mira, la respuesta a tu pregunta más simple la tiene Él. Muchas ocasiones nos acercamos a Dios cuando estamos en momentos que no tenemos el control de la situación. Pero Dios te invita a que, como el caso de Jesucristo, en todo momento Él se acercó al Padre. En todo momento Él se acercó en actitud de humildad, reconociendo que el Padre tenía la solución para su crisis. En muchas ocasiones tratamos de buscar soluciones a nuestra crisis. Y yo te digo, sí es bueno que como humanos Dios nos capacitó y nos enseñó a poder tomar decisiones importantes. Pero cuán bonito es que, como cuando el caso de Jesús, cada vez que se le presentaba algo importante, Él iba ante el Padre: Señor, Padre, mi Dios, revélame tu secreto. Dios tiene la respuesta para tus preocupaciones, para tus preguntas. La agonizante tortura que recibió Jesucristo en todo aquel caminar hacia el Calvario no le debilitó su fe. No le debilitó su fe, al contrario, lo fortaleció y lo ayudó a mantenerse creyendo en el Dios del cielo. Dice que la oración fue por encima del sufrimiento que él estaba pasando. O sea que, aunque estemos en momentos de crisis como la pasó Jesucristo, eso no puede evitar que tú te acerques al Padre en oración. No podemos solamente ir al Padre en oración cuando todo nos está saliendo bien. Jesucristo, aquel, estaba pasando por un momento de mucha crisis. Su cuerpo estaba enfermo porque había sido herido, había sido lastimado, estaba deshidratado. Sus emociones estaban bien lastimadas, su estima había sido tratado de ser humillado para tratar de quitar ese ánimo, ese deseo que había en él de llevar a cabo el plan para el cual Dios lo llamó. O sea que Jesucristo fue azotado por todas las partes de su vida. Y esto no impidió que él se mantuviera creyendo en el Dios del cielo. En muchas ocasiones, cuando nos viene la crisis, decimos: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me sucede esto? Pero yo te aconsejo en este día, que vengan momentos de dificultad y en momentos buenos, busca a Dios, habla con el Padre, preséntate ante Él, Él tiene la solución para tu crisis. Debemos hacer de la oración nuestro amigo, nuestro aliado en momentos de dificultad. Si tú, como el caso de Jesús, te acostumbras a ir al Padre y reconocer que el Padre tiene la solución para tus problemas, cuando vengan momentos de dificultad, va a ser como algo normal. Pero tienes que desde ya asumir la actitud de reconocer que en Él está la solución a tus problemas. Que Él tiene todo lo que tú necesitas para poder continuar hacia adelante. Que Él suple todas tus necesidades, o sea, todo lo que tú necesitas. Y en muchas ocasiones también, las cosas que deseamos se cuelan por ahí, también nos las suple, nos las facilita. Pero todo lo que tú necesitas, Él te lo va a suplir. Todo lo que tú necesitas, si tú te acercas a Él creyendo y le pides en fe y le eres fiel y reconoces que Jesucristo, el que estuvo en la cruz del Calvario, dio su vida por ti y te reconcilió con Dios, si tú asumes esta actitud, cuando tú te presentes delante de Dios, el Padre en oración, Él va a suplir todas tus necesidades. Y Jesucristo sabía que necesitaba del Padre en ese momento, por eso dice: Padre, pudo haberle dicho tantas cosas como le decimos nosotros. ¿Por qué? Esto duele, esto es fuerte. Había un porqué, había una necesidad de hacer preguntas, dolía, era fuerte. Tampoco podemos hacernos ahora como que dicen los más fanáticos y decir: no, Jesucristo era Dios y Él no sufrió en nada en aquel momento. Mentira, Jesucristo tenía la misma carne que tienes tú, que cuando nos pillamos, ayer yo me pillé con un alicate aquí, y para un electricista, para ti te la muela algo normal, o para Alexis, pero a mí me dolió, y tuve que decir: ay, porque esto es carne y esto duele. Jesucristo tenía carne y le dolía, pero él reconocía que tenía que cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado. Si no, se quedaba a mitad, y Dios nunca deja algo a mitad. Dios todo lo que comienza lo completa. Dios va desde el principio hasta el fin, o sea que te acompaña desde que eres engendrada en el vientre de tu madre hasta que tu espíritu se despega y se presenta ante Él, que está contigo desde el principio hasta el fin, que está contigo en las buenas y en las malas, que está contigo en abundancia y en escasez, porque por eso Él es tu Padre, nunca te va a dejar solo. Dice: a los 12 años de edad Jesucristo llamó a Dios Padre. Dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso lo vemos en Lucas 2:49. Más adelante dice: Él les enseñó a sus discípulos a orar empleando el nombre de Padre, cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, en Mateo 6:9. Antes de resucitar a Lázaro empleó el nombre de Padre.
Entonces le quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En Juan 11:41. En el Getsemaní oró empleando el nombre Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Nunca antes se le había llamado Padre del Maestro, al Dios del cielo. Su Hijo, que es quien tenía esa relación de hijo a padre, fue la primera persona que le llamó Padre. Y tú, como vienes a Dios a través de su Hijo Jesús, amén, Él te da la oportunidad también que cuando te expresas ante Él en oración le llames Padre. Amén. Oye, en esa oración que tú vas ante Dios y le llamas Padre, te da fortaleza. Amén. Porque cuando Marián se acerca donde Che, Marián sabe que es bien difícil que su papá le vaya a negar algo que ella necesite. Sí, si ella le pide un BMW nuevo, Che sabe que María no lo necesita. Pues Che puede decirle: María, está un poquito difícil porque la economía está mala, yo quisiera, pero en este momento no te conviene porque con un Toyota tú puedes funcionar. O sea que como padre él está dispuesto a suplir lo que ella necesita, porque él no quisiera verla caminando por toda la 185 para ir a Cagua a trabajar. Él sabe que ella necesita un vehículo para ir a Cagua. Él le va a suplir el vehículo que ella necesita. Así es Dios. Dios va a suplir todo lo que tú necesitas. Y cuando tú vas ante Él y lo reconoces como Padre, tú vas a tumbar en el cielo y en los aires todo tipo de oposición que haya para que la respuesta a tu petición llegue, porque tú estás exaltando a aquel que tiene la potestad, que tiene la autoridad, que tiene lo que tú necesitas. Acostúmbrate a llamarlo Padre. Puedes decirle Dios, Jehová Dios, mi Creador, pero de vez en cuando, como en el caso de Jesús, llámalo por Padre, porque Él va a reconocer: este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi hija, este es mi hijo que está en la tierra luchando contra todo tipo de dificultad para engrandecer mi nombre y para cumplir, como el caso de Jesús, el propósito por lo cual yo lo envié a la tierra. Y esa es la primera parte de este expresión tan grande, cuando Él se refiere al Padre en oración y le dice Padre. Es una palabra dulce, llena de ternura, de confianza, de seguridad, y es conmovedora. Tú te acercas al Padre en oración y le dices: Padre, tú vas a lograr muchas cosas, porque eso lo llena de gozo al Dios del cielo, y te va a llenar de seguridad a ti, y te va a llenar de confianza, y te va a hacer a ti mucho más sensible de lo que en muchas ocasiones somos, porque reconoce que tú eres el Hijo de Dios y que como Hijo de Dios tenemos que andar como Él andó. La segunda expresión que Él hace en esta palabra es: perdónanos. Jesucristo en ese momento no le está diciendo al Señor: Padre, por favor, perdónanos, sino que le está dando como una instrucción: Padre, perdónanos, porque Jesucristo tenía en ese momento la autoridad para expresarse de esa forma. Él tenía tanta razón para pedirle al Padre una reacción vengativa. Jesucristo pudo haberle dicho: termínalos en este momento, mátalos, quémale la espada para que ellos vean que yo soy Dios, que yo soy tu Hijo. Él tenía tantas razones para expresarse de una forma de tomar venganza, pero no, él sabía que en ese momento la misericordia de Dios estaba inclusive con aquellos que estaban afectando a su Hijo. Él no lo ve en ningún momento por castigo. Sí intercede a favor de los que lo trataron mal. Mira qué cosa extraña, ¿verdad? En muchas ocasiones como cristianos alguien nos desprecia y le decimos, tenemos autoridad para maldecirlo, y aunque no lo decimos, como que en el corazón le decimos: Señor, haz algo, pelea a favor mío. En muchas ocasiones asumimos esa actitud. Me está despreciando, me está haciendo la vida difícil. Yo soy tu Hijo, Jesucristo murió por mí, yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y aunque no lo decimos, la actitud en muchas ocasiones que asumimos es como de venganza. Jesucristo pudo hacerlo, pero no fue la actitud que Él asumió, sino que lo que hizo fue que comenzó a interceder a favor de aquella gente que le hizo mal. Él fue vendido por los suyos, por un precio que pagaban por un esclavo. Jesucristo fue vendido por un precio por el cual pagaban por un esclavo, o sea, lo trataron como esclavo, como algo que no tenía ningún valor, un valor mínimo. Fue acusado con acusaciones inventadas y fabricadas. No hubo una sola acusación
que se pudiera sostener en un tribunal justo. Todas las acusaciones que iban en contra de Jesús eran fabricadas y sin muchos fundamentos, eran fabricadas, eran inventadas. Los testigos fueron comprados. Es como dije antes, esto tiene que haber sucedido porque hoy en día sucede. Gente que el Dios del cielo se despide por ellos y cuando tienen que sacar la cara a favor de Dios, como que dice dan la espalda y dicen cosas contrarias. La actitud que asumió Pedro en aquel momento no es distinta a la que asumimos en muchas ocasiones hoy en día. Cuando tenemos que decir, sí, yo estuve con él, sí, soy parte de él, en muchas ocasiones lo que hacemos es que lo negamos. La ley judía fue violada unas 30 veces durante el proceso judicial. No había razón para juzgarlo, y menos para hallarlo culpable. Fue sentenciado a muerte en la mente de sus acusadores antes de ser hallado culpable. Ya el veredicto estaba determinado antes inclusive de comenzar el juicio. Oye, y a veces nos dicen, nos dan un corte de pastelillo en la calle, cuántas cosas decimos. Ni un corte de pastelillo se asemeja a ninguna de estas violaciones o este daño que se le hizo al maestro. Y él tenía la autoridad y tenía en ese momento, Dios lo hubiese escuchado si él le dice maldícelo, porque había justificación para que aquella gente fuera maldecidos, porque se convirtieron como malditos, gente mala. Pero esa no fue la expresión que salió por sus labios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesucristo está en un corazón lleno de amor, no podía salir por sus labios una expresión de maldecir a aquella gente, sino lo que dijo fue, perdónanos. Él apela por un perdón, no un poco más adelante cuando aquella gente muriera, él apela por un perdón instantáneo, o sea, perdónanos hoy. Felicito a David. David porque tomó la decisión de cuando vio la oportunidad, como el caso de Jacob, se acercó y buscó la forma de acercarse a Saúl. Él pudo haber dicho, ya que ve sola, vamos otro día, vamos. Cuando yo sentí de Dios decirle, llévale esto a tu mamá, él pudo haber dicho, si no la voy a poder ver. Él tomó la cosa en sus manos y se la llevó. Él se dejó llevar por el mover de Dios. Hay cosas en ocasiones que no entendemos, pero si nos dejamos llevar por el mover de Dios, Dios va a contestar la petición a nuestras peticiones. Debemos ser obedientes a Dios como lo fue Jesús. El propósito por el cual Dios envía a Jesús es para que en su misericordia perdonara a aquellos hombres. Pues él sabía que necesitaba perdonarlos. Y como hijo al Padre intercede, perdónalos hoy, en este momento, a todos. No seleccionó simplemente los que lo ayudaron en el caminar, perdónalos a todos. Y de esta forma Jesús nos enseña a perdonar a aquellos que dicen mentiras sobre nosotros, sobre Jesús dijeron mentiras. A aquellos que dicen veredicto prejuicioso sin conocernos. ¿Cuánta gente te juzga antes de conocerte? Y Dios te manda que los perdone. Aquellos que nos crucifican sin saber por qué lo hacen, pero lo hacen. Aquella gente que crucificaron a Jesús sin saber por qué lo hacían, pero lo hicieron. El que no tenga conocimiento no te exime de la responsabilidad. Muchos no sabían por qué lo estaban crucificando, porque decían, crucifícalo, crucifícalo, pero tomaron la decisión en ese momento de crucificarlo. Y él dice, perdónanos. 2-1. 2 a favor en contra del diablo. El diablo decía muchas mentiras en aquel caminar, pero Jesús dijo, Padre, saltó el nombre de tu Padre. Lo reconoció como que él podía escuchar su petición aunque estuviera en momentos de crisis. Y luego le dice, perdona a toda aquella gente injusta, aquella gente que hizo mal juicio, perdónalo en este momento. Y Satanás, me imagino que decía, no puedo todavía vencerlo. Cada vez que de tus labios sea una expresión de bendición hacia alguien que te hace la vida imposible, tu victoria está en tus manos. Cada vez que estés teniendo la autoridad, que estés en posición de vengarte de gente que te ha hecho daño, tu posición y tu bendición y los beneficios que vas a recibir a través de esa decisión están en tus manos. No es fácil perdonar, no es fácil interceder a favor de los que nos hacen daño, pero es un mandato que nos da Dios, que como cristianos asumamos esa actitud. No hay dos opciones. No me diga alguien a mí que Dios justifique el que tú guardes rencor por alguien.
Cuando Jesucristo no pudo guardar rencor. Si tú quieres parecerte a la imagen de Jesús, tienes que vivir como Jesús vivió. No hay dos opciones de perdonar mañana, no. Perdónalos hoy de la misma forma que Jesucristo pidió que los perdonaran en el momento. Dios tiene planes contigo y tiene planes conmigo. Pero depende de la actitud que asumamos. En momentos difíciles llega la bendición o se guarda un poco más adelante. La bendición no la va a perder, pero tú y yo tenemos la oportunidad de que Dios trabaje con nosotros o guardar esa bendición para un poquito más adelante cuando tomemos la decisión de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo siempre cuando estaba trabajando trataba de hacer las cosas bien desde el momento. Y si me decían algo que estaba dentro de mi responsabilidad, lo hacía. Porque es mejor tú hacerlo cuando te lo piden y posiblemente recibas beneficio, wow, lo hizo, a tú tratar de echarte hacia atrás y decir y poner tantos peros que al fin y al cabo lo vas a tener que hacer. Y lo vas a tener que hacer sin beneficios y obligado. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo en el momento, aunque no lo entienda. Porque si Él tiene el control de tu vida, Él va a poner todas las cosas en su orden. Y más adelante vas a ver y vas a entender lo que Dios quiso que hicieras en ese momento y vas a recibir los beneficios. Si lo haces obligado, lo hiciste, pero ¿qué pasó? Te exhorto a que seas obediente al Dios del cielo. La tercera parte de la expresión es la parte de la apelación. Dice, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos hoy. ¿Por qué los vas a perdonar? Porque ellos no saben lo que hacen. Dice, el Señor Jesucristo descubre el porqué de las acciones de sus adversarios. Él allí en la cruz del Calvario y donde aquel camino él estaba evaluando a aquella gente que le decían crucifica, lo que le decían tantas cosas, que le decían bájate de esa cruz y sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Él comenzó a analizar a aquella gente de la misma forma que te analiza a ti, me analiza a mí. Y él sabía por qué aquella gente lo estaban acusando y lo estaban pidiendo la condenación. Él sabía por qué estaba sucediendo aquello, por qué ellos actuaban de esa forma. Porque no saben lo que hacen. Dice, en su ignorancia habían pecado contra la soberanía divina. El aquella gente no haber conocido al Jesús que entregó su vida por ellos, que caminó en todo aquel lugar bendiciendo inclusive a familiares de ellos. El no tener conocimiento logra que esta gente haga lo que hacen, y es que crucifiquen al Dios del cielo. Y por eso Jesús se conmueve en misericordia y dice, perdónalo, porque esta gente no sabe lo que están haciendo, no me conocen. No saben que yo soy el enviado, no saben que soy el salvador del mundo, que fui enviado a este mundo por salvarlo a ellos. Ellos no tienen conocimiento de quién yo soy. Dice, pero dice, la ignorancia no exime al hombre de ser culpable por sus pecados. O sea, que ellos aunque no conocían o no entendían lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo mal. Y el que no tuvieran conocimiento por qué lo hacían, no los eximía de la responsabilidad de aquel pecado que estaban cometiendo. En muchas ocasiones tratamos de justificar, no es que yo lo entendía, yo no sabía. Pero si hacemos algo contrario a lo que Dios establece en su palabra, aunque no entendamos, aunque sea por falta de conocimiento, eso no nos va a justificar ante Dios. Necesitamos también arrepentirnos e implorar por el perdón de Dios. Y Jesucristo dice, ellos no saben lo que están haciendo, pero necesitan perdón. Dice Jesús, en ese momento de ser el acusado, se convierte en Jesús el abogado. ¿Verdad qué cosa? Jesús lo acusaron, lo sentenciaron, y en ese momento, mientras estaba en la cruz del Calvario, permitiendo que el plan de Dios se cumpliera, Él se convierte del acusado y se convierte al abogado. El condenado se vuelve el Salvador. Los acusadores se convierten en acusados. Mira qué cambio hay en esta escena, ¿verdad que sí? Como que todo cambia, entonces ya Dios está poniendo las cosas en su orden. El juez celestial, que es su Padre, a quien Él le dice, Padre, pide pruebas convincentes. Tú me dices que los perdone, porque no sabes lo que hacen. Dame pruebas. Ante Dios tenemos que ir justificados. Cuando sea el sonar de la trompeta, tenemos que ir ante Dios justificados. Y de la única forma que podemos ser justificados es por medio de Jesús, porque somos solamente justos a través de Jesús. Y cuando nos presentemos ante el juicio, que tengamos a Jesús como abogado, que tengamos a Satanás como acusador,
y el Padre esté en actitud de juez, el Padre le va a pedir a Jesucristo, el abogado, que presente prueba, que presente evidencia, por lo cual Él quiere que nosotros seamos perdonados. Y Él la va a presentar. Y dice, Jesús les da la prueba, le dice, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. En vez de un arreglo judicial, el Señor pide completa y total absolución. No dijo mándalos al purgatorio, no dijo mándalos a un lugar donde la temperatura esté un poquito más fría, no dijo castígalos en el infierno por 1 año y sácalos, no. Él pide como abogado que seamos perdonados. Perdónalos, perdónalos, perdónalos. O sea que como abogado Él pidió que fuésemos absueltos de todos nuestros delitos. Aunque hubo evidencia suficiente para que fuésemos hallados culpables, Él cargó con toda tu culpa y con toda mi culpa. Él asume la posición tuya, ocupa tu posición y le pide, perdónalos. Ahora, lo importante de esto es que es un perdón incondicional entre el juez y el abogado. Jesús no le puso condiciones al Padre para que nos perdonara. Es un perdón incondicional. No digo, voy a hacer, perdónalos y hagan tal cosa, no, perdónalos. Pero lo bonito de esto es que dice, pero es condicional entre los acusados y el abogado. Que para que tú y yo podamos recibir ese perdón que Jesús está pidiendo ante el Padre, presenta unas condiciones. O sea que tú tienes que cumplir y yo tengo que cumplir con algo que Él va a presentar. Que hay una condición para que podamos recibir ese perdón. Una de las condiciones que Dios presenta para que podamos recibir ese perdón es que los defendidos tienen que creer y aceptar el veredicto a su favor. Que para que tú puedas recibir el perdón de Dios tienes que aceptar el veredicto a tu favor. Tienes que aceptar que Jesucristo dio su vida por ti. Tienes que aceptar que Jesucristo te defendió. Tienes que aceptar que tú no te justificas por ti mismo, sino que eres justificado por Jesús. Tienes que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Reconocer que el grande es Él y que tú simplemente y yo simplemente nos convertimos en siervos útiles en sus manos. Hay una condición importante para que podamos ser hallados inocentes o no culpables ante el Dios del cielo, y es que vengamos a sus pies reconociendo que Jesucristo dio su vida por nosotros. Hay tanta gente que trata de justificarse, hay tanta gente que trata en muchas ocasiones de decir yo soy salvo porque soy bueno. No hay bueno ni a uno. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y el único nos justifica ante el Padre es ese sacrificio que hizo Jesús. Esa exclamación que Él hizo cuando se fue crucificado. Perdónalos, perdónalos, perdónalos. De la única forma que el perdón puede llegar a tu vida es reconociendo ese sacrificio. Reconociendo que eres salvo, justificado a través de la fe en Jesús. Hay tantas palabras que se pudieran decir. Yo me quedé solamente en una. Y traté de pasar a una segunda, una tercera, una cuarta, y traté en este día de hablarte de las 7 expresiones. Pero Dios puso en mi corazón que me quedara en esa. Porque yo creo que se encierra todo lo que es el plan de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Y si en ese momento Jesucristo hubiese expirado, yo pienso que el plan para tu vida y su vida, y tu vida y mi vida se hubiese completado. Porque yo sé que esa expresión que Él hizo al Padre, el Padre no lo rechazó. Porque Él estaba poniendo su vida a favor nuestro. Él estaba presentándose al Padre. Cuando seleccionan a Barrabás, Barrabás salió contento porque el pueblo lo seleccionó a él para que fuese libre. Pero Barrabás no entendió que aún en su actitud Jesucristo vino a libertarlo también a él. Jesucristo le daba libertad a aquel hombre malvado. Jesucristo aún en la cruz del Calvario, atado de manos, de pies, supuestamente inmóvil, pero su espíritu estaba presto a seguir proclamando el mensaje para el cual Dios lo envió a este mundo. O sea que aunque tú estés pasando por momentos difíciles, no permita que tus labios se cierren. No permita que tus labios se cierren, porque aunque es como dice, si no tengo manos doy con los pies, si no tengo pies doy con el alma.
Y si no tengo alma es porque me fui con Él. Dios nos llama a acercarnos a Él. Dios nos llama a vivir una vida cerca de Él. Y de la única forma que podemos acercarnos a Él es a través de Jesús. En este momento inclina tus ojos. Te hago una invitación. Tú quieres venir a los pies de Jesús y reconocer que en Él está la salvación para tu vida. Tú quieres dejar de justificarte ya y decir soy bueno, soy bueno, soy buena, y decir el único bueno es Jesús de Nazaret que dio su vida por mí. Y quieres en este día entregar tu vida al Dios del cielo y que haya un momento de reconciliación entre Dios y tú. Este es el día de salvación. Este es el día donde Jesucristo está intercediendo ante el Dios del cielo a favor tuyo. Padre, perdónalo. Se alejó de mí porque no sabía lo que hace. Se alejó de mí porque no sabía que fuera de mí iba a encontrar maldiciones. Y despreció las bendiciones en mi casa para ir en busca de las maldiciones en la casa de aquella gente extraña que simplemente lo que hizo fue maldecirlo. Esta es la noche de salvación donde Dios quiere hacer un pacto contigo. Se entregó por ti porque quiere salvarte. Dio su vida por ti porque quiere que tú recibas vida. ¿Hay alguien en este día que necesita reconciliar su vida con el Dios del cielo? Este es el día de salvación. ¿Alguien? Yo no sé cómo tú andas. Dios lo sabe. Tú lo sabes. Yo no sé qué está pasando por tu mente. No trates de justificarte. No puedes justificarte. No trates de decir que estás bien cuando sabes que estás lejos del Dios del cielo. No trates de decir yo hago las cosas bien porque Dios me capacitó a mí. Dios te capacitó, pero Él quiere hacer las cosas a través del conocimiento que ha puesto en ti, pero Él quiere hacerlo Él porque Él quiere hacerlo perfecto. Este es el día de salvación donde Dios intercede al Padre a favor tuyo. ¿Hay alguien que desee levantar la mano y reconciliar su vida con el Dios del cielo? ¿Alguien? ¿Alguien desea reconciliarse con el Dios del cielo? El altar está abierto, pasa al frente. Este es el día de salvación, pasa al frente. Si alguien necesita la oración porque no había visto cuánto Jesucristo se sacrificó por él, porque no lo había entendido, porque no había entendido la parte cuando Él dice perdónalo hoy porque no saben lo que hacen, pero yo estoy dispuesto a salvarlos y a dar mi vida por ellos. Alguien que necesita fortaleza en este día porque se está debilitando en la fe. Nuestra fe necesita ser fortalecida, necesita crecer. Alguien que necesita que en este día el Dios del cielo lo fortalezca o la fortalezca. Dios te bendiga, bonita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más necesita la fortaleza del Dios del cielo?